Bueno, pues vamos a pasar a la conferencia magistral y el tema de la conferencia es cómo organizar una unidad de trasplante de células progenitoras en un país en desarrollo. Simplemente para comentar, el doctor Guillermo Ruiz Argüelles es director de la clínica Ruiz en Puebla, pertenece a la Academia Nacional de Medicina y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Así que muchas gracias, Memo. Bueno, pues antes que nada quiero agradecer muy cumplidamente al doctor Martínez Murillo por la invitación que me hizo para reemplazar al conferencista magistral. Todos aquellos que están saliendo, me da mucho gusto ver que lo hagan a tiempo, porque sería más desagradable ver que se salen tardíamente. Así es que vamos a esperar a que con toda calma salgan los que no están interesados en trasplante. Debo ofrecerles una disculpa porque algunas de las diapositivas que voy a presentar están en inglés y esto deriva del hecho de que yo tenía esta plática preparada para el Congreso Mundial de Hematología que acaba de ser en Canadá. Entonces, vamos pues a hablar de cómo organizar una unidad de trasplante de médula ósea en circunstancias desventajosas y voy a hablar específicamente de mi experiencia en México. Actualmente coordino el American College of Physicians en México y me da mucho gusto poder hacer esta plática en nombre del American College of Physicians. Entonces, fíjense, ¿cuáles son los puntos que yo creo que son importantes para iniciar una unidad de trasplante de médula ósea en un país en desarrollo? Comienza trasplantando autólogos y agarra los más facilitos, que son los mielomas. No hagas una unidad de trasplante de médula ósea, no se necesita construir. Hazlos de manera ambulatoria, no tienes por qué internar a los pacientes, ya que agarres experiencia con autólogos en mieloma, que son los más sencillitos, bríncate a condiciones autoinmunes que también son sencillas. No congeles células, no tiene caso. No compres un congelador de células. Ya una vez que hayas hecho experiencia con autólogos, muévete a los halogénicos y emplea esquemas de intensidad reducida. No hagas un banco de células de cordón. No utilices células de cordón umbilical. Cámbiate a los haplos y hazlos con ciclofosfamida post-trasplante. No compres un Clinimax porque los resultados no son diferentes a cuando empleas ciclo post-trasplante. Y si no sabes qué hacer, pregúntale a tu esposa. Eso es una recomendación que a todos nos va bastante bien. Aquí está mi esposa, a la que le he preguntado muchas cosas para poder tomar estas decisiones. Habiendo dicho esto, este podría ser el fin de mi conferencia, pero voy a tratar ahora de explicarles a ustedes por qué pienso estas cosas. Yo me fui a la Clínica Mayo en 1982, ahí estuve trabajando un tiempo con el doctor Kyle y ahí tuve ocasión de conocer a Clark Hoagland, este personaje que era entonces el director de la unidad de trasplantes de médula ósea de la Clínica Mayo. Volví a la Clínica Ruiz en 1983 y cuando volví me di cuenta de que la distribución del mundo, de la distribución del dinero en el mundo, que está ahí más o menos señalada, ven ustedes, donde hay luz, hay dinero. Y esta distribución es más o menos parecida a la distribución de los centros de trasplante de médula ósea en todo el mundo, de acuerdo a los datos del CIBMTR. Es decir, hay unidades de trasplante donde hay dinero, donde hay luz, y esto honestamente pues no me parece que sea muy justo. Entonces, ¿cuál fue el problema del trasplante de médula ósea al que me enfrenté cuando volví de la Clínica Mayo? Primero, es un procedimiento caro. Segundo, requiere unidades especiales en hospitales, por lo menos eso se decía en aquella época. Y tercero, requiere médicos muy bien entrenados. Con estas premisas decidimos, el doctor Gómez Almaguer y yo, hacer una serie de cambios en los métodos para trasplantar la médula ósea. Dado que en México, esto ya está publicado, el doctor Bob Gale publicó hace poco
¿Qué porcentaje de los pacientes mexicanos que requieren un trasplante finalmente se trasplantan? 3%. Es una verdadera vergüenza. Y el 97% restantes, pues ahí están, ¿verdad? Porque no alcanzaron a trasplantarse. Entonces, David y yo platicamos una vez en un bar, en el Floridit, en La Habana, Cuba, un poco apoyados en esta premisa de Ignacio Chávez, que si uno intenta reproducir en México lo que aprendió a hacer en el extranjero, las cosas no van a ir bien, ¿verdad? Hay que hacer las cosas de manera diferente y adaptarlas a la realidad nacional. Entonces, había dos opciones cuando volví, que era reproducir los métodos de la Clínica Mayo, y la otra era desarrollar métodos totalmente diferentes. Opté por la segunda, apoyado pues por el grupo del doctor Gómez Almaguer en Monterrey, y ahora ya tenemos lo que se llama el método mexicano para trasplantar la médula ósea. Comenzamos a hacerlo en 1993, y vean ustedes, el primer autólogo lo hicimos el 5 de mayo de 93, el primer halogénico el 28 de enero de 96, el primer minialo el 18 de enero de 99, de intensidad reducida, y luego el trasplante número 1000 lo vamos a hacer el 5 de mayo de este año, que es una cifra interesante porque es justamente 26 años después de haber hecho el primer trasplante de células hematopoyéticas en Puebla, que como les dije fue en 1993. Hemos hecho hasta este momento, hasta antier, 993 trasplantes, nos faltan 7 para completar los 1000, lo vamos a hacer el 5 de mayo, para abril de 2019, 765 autólogos y 228 halogénicos. Y hay esta publicación que ya está en prensa, ya está esto en la red, de unas reflexiones sobre el trasplante de células hematopoyéticas número 1000 hecho en la Clínica Ruiz de Puebla. Ahí está la curva de distribución de frecuencias acumuladas desde que comenzamos a trasplantar en 93 hasta abril de 2019. En mayo 5 vamos a hacer el trasplante número 1000. Y ahí están las indicaciones de los autólogos. Fíjense cómo hoy por hoy la indicación más frecuente es esclerosis múltiple, luego mieloma múltiple y otras cosas que pueden ver acá. Halogénicos, lo más frecuente es leucemia aguda, pero también tenemos leucemias crónicas, aplasias medulares, etc. Para octubre de 2017, el número de trasplantes de médula ósea hechos en el país eran más o menos así. El primer lugar era La Raza, el doctor Jorge Vela, luego David Gómez en Monterrey, luego nosotros en Puebla, y me acabo de enterar que David está a punto de hacer su trasplante número 1000, así es que parece que ya estamos más o menos iguales, David y yo, él en Monterrey y yo en Puebla, y después de La Raza. Y ya después vienen otros centros con un menor número de trasplantes. Bien, entonces, ¿qué en relación a los trasplantes autólogos? Los comenzamos en 93 y decidimos utilizar un método totalmente diferente. Algo pasó que se regresó a esto, pero bueno, vamos a… Los autólogos, vean ustedes, hacerlos fuera del hospital, emplear células sin congelar, emplear esquemas de acondicionamiento cortos, usamos mucho dosis altas de melfalán, aféresis para obtener por lo menos 1 millón de células por kilo, emplear antibióticos orales y antimicóticos y desde luego factores de crecimiento. En 2003 hicimos un corte de nuestra experiencia de 10 años de los trasplantes autólogos y ahí nos pusimos a reflexionar, ¿realmente tiene uno que congelar células para trasplantar? Yo creo que no. O sea, la respuesta es que este tipo de instrumentos ya no se requieren hoy en día. No hay que congelar. Y con esta idea en mente hicimos hace poco una revisión multicéntrica de varios centros en Latinoamérica, en donde agarramos los datos de todos los pacientes con linfoma y mieloma trasplantados en Latinoamérica sin congelar las células. Y les fue muy bien. Entonces, conclusión, no se necesita congelar las células hematopoyéticas para trasplantar linfomas y mielomas. Para otras enfermedades tal vez sí, pero como son los más frecuentes y los más facilitos, entonces ustedes decídanse a organizar una unidad de trasplante sin tener este aparato para congelar. Hemos hecho varias colaboraciones con Bob Gale de trasplantes sin criopreservación y son ya muchos los pacientes, ¿verdad? Entonces, fíjense, es más barato no congelar, es factible,
ya está demostrado en estudios multicéntricos, es seguro. El paciente se injerta más rápido si utilizan células sin congelar y es adecuado para países en desarrollo. Uno puede guardar las células hasta por 7 días sin congelarlas en un refrigerador convencional del banco de sangre, por lo cual no se metan en líos de congelar. Así que este Big Freeze parece que, de acuerdo a lo que escribimos en este editorial, Bob Gale y yo, ya no se necesita. La criopreservación en trasplantes, por lo menos en países pobres, va a desaparecer. La indicación más frecuente de trasplantes autólogos en padecimientos hematológicos malignos es mieloma. Nosotros hicimos ahí un estudio interesante de trasplantes en mieloma y lo publicamos ahí en Bone Marrow Transplantation, en donde demostramos que simplificando todo esto sin congelar, con dosis altas de melfalán, todo por fuera del hospital, sin admitir a los pacientes al hospital, les va bastante bien. Esta es una publicación inicial y la hemos podido confirmar. Los trasplantes simplificados, hemos trasplantado a 143 pacientes con neoplasias hematológicas, fuera del hospital 95%, hemos tenido que admitir al 5% de los pacientes, con una 4 aféresis es suficiente, casi siempre una sola. Les ponemos pocas transfusiones y esta es la curva de supervivencia de los pacientes trasplantados por hemopatías malignas con el método mexicano para trasplantar la médula ósea, que se refiere en este caso a 143 pacientes. Recién acabo de revisar la experiencia de trasplantes en mieloma, si ven ustedes, ahí están los autólogos, ya con 150 meses, o sea, son ya más de 12 años de vigilancia, y ahí ven ustedes cómo los autólogos